Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Todo estaba oscuro a excepción de una luz lejana y el sonido constante de los monitores cardíacos que se escuchaban en los oídos de Alejandra, devolviéndole la conciencia. La oscuridad de sus ojos lentamente dio paso a la luz cegadora de la habitación del hospital, una luz blanca y fría que parecía invadir cada rincón del ambiente. Había un fuerte olor a desinfectante y las sábanas le pesaban. El cuerpo no le respondía, estaba como si se estuviera hundiendo en la cama del hospital. La mente de Alejandra se nubló, pero el estruendo de sus recuerdos recientes empezó a resurgir. La sorpresa de una devastadora traición, pero luego no recordaba nada. Su boca estaba seca y ansiaba agua. La joven intentó hablar, pero lo único que logró decir fue un gemido que bajo los sonidos a su alrededor parecían lejanos, como si estuviera sumergida. Ella podía escuchar voces suaves y algún que otro sonido del equipo médico y poco a poco la joven logró abrir sus ojos completamente. Alejandra podía ver figuras familiares a su alrededor. Selena, su madre, estaba sentada al lado de su cama, con sus ojos rojos e hinchados. Elías, su padre y mejor amigo, estaba parado junto a la puerta. Su rostro pálido contrastaba con su cabello oscuro. Y finalmente, allí estaba Rodrigo, parado en una esquina mirando preocupado. Había tensión en el ambiente, una atmósfera cargada de algo que Alejandra odiaba. Se sentía confundida y asustada. Quería llorar, pero había otra emoción mezclada con el disgusto. Una repulsión tan intensa que le revolvía el estómago. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Y lo más importante, ¿cómo había terminado allí en el hospital? Cariño. La voz de su madre cortó el silencio, haciendo que Alejandra se estremeciera. Su voz era un susurro, lleno de un dolor tan profundo que la hizo querer gritarle a la madre que amaba y respetaba tanto. Ahora la llenaba una intensa sensación de rechazo. Quería preguntar, quería entender el porqué, pero no encontraba las palabras. Rodrigo dio un paso adelante, pero Alejandra desvió la mirada, debido a que la hizo sentir expuesta y vulnerable. Además, había algo más. Un rastro de traición que no podía entender y nunca perdonaría lo que había sucedido. ¿Por qué estaba en el hospital? ¿Y por qué sentía esta inexplicable repulsión por aquellos a quienes amaba? Resulta que unos meses antes de que sucediera todo esto, la vida de la joven era muy diferente. El destino le presentó a Rodrigo en una tarde lluviosa en un café de la ciudad que ella amaba. Él era un exitoso empresario de seguros, era mayor y muy encantador. Rodrigo tenía un aire de misterio que cautivó a la joven Alejandra desde su primer encuentro. ¿Te gustaría compartir el paraguas conmigo?, le dijo Rodrigo, sosteniendo el paraguas sobre ella para protegerla de la lluvia repentina. Esa propuesta casual fue el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Los dos hablaron sobre sus vidas, carreras y sueños. La joven se sintió atraída por la inteligencia y la amabilidad del hombre. Él, a su vez, quedó encantado con el espíritu vibrante y la curiosidad insaciable de Alejandra. La diferencia de edad entre ellos era notable. Él tenía 40 años y ella solo 22, pero eso no les impidió desarrollar sentimientos profundos el uno por el otro. Alejandra era una joven artista y pianista. Estudió música en la universidad y estaba fascinada por el mundo que la rodeaba. Rodrigo era un empresario de éxito y dirigía una pequeña agencia de seguros que generaba buenos beneficios. Además, el hombre tenía un verdadero amor por el arte, como lo es la música, pintura y escultura, y vio en esa chica un espíritu similar al suyo. Los meses siguientes estuvieron llenos de cenas a la luz de las velas, paseos románticos y veladas viendo juntos la puesta de sol. El amor floreció entre ellos y antes de que se dieran cuenta estaban planeando un futuro juntos. ¿Quieres un piano? Estaría justo en medio de nuestra sala estorbando el camino, dijo la joven. Solo si tenemos un apartamento enorme, bromeó el hombre. Pero podría tocarlo mientras tú tropiezas. La joven se rió. Entonces, inevitablemente, sucedió lo esperado. Rodrigo, siempre romántico, sorprendió a su novia con una propuesta inolvidable. Fue en una cena a la luz de las velas en el último piso de su edificio.
La ciudad brillaba debajo de ellos, pero todo lo que Alejandra pudo ver fueron los ojos de su amante brillando a la luz de la luna. Después de cenar, el hombre se levantó y le tendió la mano y dijo: «Alejandra, cambiaste mi vida, cambiaste mi forma de pensar, de actuar y me hiciste darme cuenta de lo feliz que puede ser la vida contigo, y por eso quiero preguntarte si quieres convertirte en mi compañera de por vida. ¿Quieres casarte conmigo?». Con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos, la joven solo gritó que sí, abrazando a su nuevo prometido y dándole un beso apasionado. Alejandra amaba a Rodrigo, estaba segura de que le encantaba su madurez y la confianza que emanaba, en la forma en que la respetaba no solo como mujer, sino también por sus creencias y principios que la hacían sentir valorada y muy querida. Rodrigo no era religioso, pero aceptó los principios de la joven, que era profundamente religiosa y había elegido permanecer pura hasta el matrimonio, lo que solo reforzó el amor que ella sentía por él al saber que respetaba sus elecciones y principios. El empresario amaba la juventud de Alejandra, quedó encantado con su inocencia y espíritu enérgico, que lo hacía sentir más joven y renovado. Él admiró su pasión por la vida y su determinación de hacer realidad sus sueños. Para Rodrigo, la juventud de su novia fue como un aire fresco en su rutina y predecible vida. Su amor por ella solo se profundizó a medida que aprendió a apreciar cada aspecto de su intensa y encantadora personalidad. Esa noche sellaron el compromiso de un futuro juntos, sin sospechar el giro que el destino les tenía reservado. Un día, la joven fue a presentarse a un concierto en otro estado. Estaba muy feliz y emocionada, pero a la vez un poco triste, ya que su amado no podía acompañarla. «Lo siento, mi amor, pero algo surgió. Un conocido que no he visto en hace mucho tiempo y con quien tengo algunos negocios estará en la ciudad y necesito hablar con él para arreglar algunas cosas». Él le explicó a Alejandra el motivo por el cual no podía asistir a su concierto. Alejandra, sin embargo, coincidió en que conocía bien la ajetreada vida de Rodrigo. Era más mayor, tenía muchos contactos, amigos y compromisos laborales, y siempre había sido una persona ocupada. Un hombre de negocios siempre ocupado con reuniones o viajes de trabajo. A veces se quedaba hasta tarde trabajando o tardaba demasiado en responder sus mensajes y llamadas. Cuando finalmente le devolvía la llamada, siempre decía que se había quedado dormido justo después de llegar a casa, debido al cansancio del trabajo. Sin embargo, la pianista nunca cuestionó ni desconfió de sus explicaciones. Después de todo, ella lo amaba y confiaba en él. Creía que esos eran los requisitos para una carrera de éxito, que respetaba y admiraba en su prometido. De hecho, a pesar de su tristeza por separarse de él durante los viajes, Alejandra sentía cierto orgullo por Rodrigo, y lo veía como un ejemplo de perseverancia y dedicación, cualidades que apreciaba mucho, y en el fondo creía que todos esos sacrificios eran por un futuro mejor para ambos. Así que con un beso de despedida y una sonrisa forzada, la joven se fue a su concierto desconociendo completamente el hecho de que las largas noches y los misteriosos compromisos de Rodrigo escondían una verdad dolorosa e impactante. Una verdad que pronto saldría a la superficie y destrozaría su mundo. Algunos días después de terminar anticipadamente su concierto, la joven decidió dar una sorpresa a su futuro marido y regresó temprano de su viaje. La joven había visitado una galería de arte en otra ciudad y había comprado un cuadro que sabía que le gustaría a Rodrigo. La pieza era un retrato abstracto de una pareja bailando bajo la lluvia. Sería un recordatorio de la primera vez que se conocieron. Ella se sentía muy feliz mientras tomaba un taxi hasta el apartamento de Rodrigo, y su corazón latía rápidamente anhelando su reencuentro. Era una doble sorpresa, el arte y su llegada anticipada. Alejandra tenía la llave del apartamento de Rodrigo y su plan era sorprenderlo estando allí cuando él llegara cansado del trabajo. Esa noche, la joven imaginó la cara de él cuando la viera, la felicidad contagiosa que mostraría y el amor que brillaría en sus ojos al entrar al apartamento. La joven tenía una gran sonrisa que no desaparecía de su rostro. Sin embargo, había algo distinto. El lugar estaba tranquilo, pero no estaba vacío como la chica se esperaba. Había una luz en el pasillo que indicaba que su amado estaba en casa, así que cambió de planes. Pensó en dejar la maleta en el salón y taparle los ojos a Rodrigo con las manos mientras lo saludaba como si fuera su amante, tal y como lo veía en las películas. Así que, con una brillante sonrisa en su rostro, Alejandra caminó hacia el dormitorio lenta y silenciosamente, esperando ver la sorpresa en el rostro de Rodrigo. Sin embargo,
Al final del pasillo comenzó a escuchar risitas seguidas de pausas y susurros apenas audibles. El sonido de la risa flotaba por el lujoso apartamento, entrelazándose con los ansiosos latidos del corazón de la chica que ahora se aceleraban. No, no es posible, comenzó a pensar. A medida que se acercaba al ruido, este se hacía más fuerte, y sí, era de una mujer riendo, alguien que claramente estaba a gusto. Un sentimiento inquietante recorrió el cuerpo de la joven, mientras la suave risa de esa mujer desconocida persistía en cada paso que daba. La chica se detuvo frente a la puerta del dormitorio. Su corazón latía con fuerza, la risa se dejó de escuchar y luego aparecieron los susurros de dos personas haciendo el amor. Lágrimas de miedo y angustia comenzaron a brotar de sus ojos, pero las apartó ya que estaba decidida a enfrentar lo que fuera que la esperaba al otro lado de esa puerta. Alejandra respiró hondo y abrió la puerta. La escena ante sus ojos era como una pintura grotesca, un retrato de traición y dolor que nunca podría borrarse de su mente. Fue un escenario impactante el que se desarrolló delante de sus ojos. Rodrigo estaba en la cama con otra mujer, pero ella no era una mujer cualquiera. Ella era Selena, su propia madre. «¡Mamá!». La voz de Alejandra casi no se escuchó. Las risas y los murmullos cesaron abruptamente, reemplazados por un silencio ensordecedor que parecía magnificar la cruel realidad ante ella. Su madre estaba en la cama con su novio, se abrazaban desnudos y las sábanas estaban descuidadamente echadas a un lado. La mujer se cubrió rápidamente, y su rostro adoptó una expresión de asombro, un reflejo brutal de la incredulidad de Alejandra. «Cariño, ¿qué haces aquí?», gritó su madre levantándose abruptamente de la cama. Selena parecía tan sorprendida como la chica, pero el shock no ocultó la vergüenza evidente en su rostro. Rodrigo, por su parte, parecía completamente desconcertado, miró a su prometida y luego a Selena, y su expresión alternaba entre el asombro y la confusión. «Alejandra, puedo explicarlo», dijo él con su voz baja y ronca, pero el hombre se detuvo cuando la palabra pareció desaparecer en su garganta. ¿Cómo podía justificar la traición y el dolor que había causado? Alejandra miró a su prometido y luego a su madre, frunciendo el entrecejo. ¿Explicar? ¿Cómo puedes explicar esto? ¿Y tú, mamá, cómo pudiste hacerme esto? La joven se agachó como si se sintiera enferma. Rodrigo, ¿por qué con mi madre? ¿Y cómo se conocen? El hombre no tenía excusa para lo que estaba ocurriendo y la confusión lo dejó sin habla. Hija, yo... La mujer ni siquiera supo qué decir. ¿Qué haces aquí? Ella simplemente preguntó por desesperación y confusión. Él es mi prometido. La chica gritó sin aliento. Selena se quedó pálida ante aquella revelación. Hacía tiempo que no veía a su hija, porque Alejandra se había trasladado a otra ciudad para estudiar piano en la universidad, y no tenían mucho tiempo para ponerse a hablar. Aunque Alejandra tenía novio hace tiempo, estaba tan ocupada que aún no les había contado a sus padres lo del compromiso. Alejandra gritó, ¿alguien podría explicarme por qué ustedes dos, mi prometido y mi propia madre, están en la cama? Hija, nos conocemos desde hace más de 20 años y teníamos una aventura, comentó su madre. ¿Ella es su hija? ¿Esa hija?, se preguntaba Rodrigo desconcertado. La joven no quiso escuchar, se dio la vuelta y se llevó la mano a la cabeza. No podía creerlo e imaginó que las excusas seguirían las mentiras que probablemente inventarían, pero ninguna explicación podría justificar el dolor que le habían causado. Los dos la traicionaron y destruyeron la confianza que ella había depositado en ellos. El hombre en ese momento ya se había levantado y se estaba vistiendo cuando la joven le habló gritando. «¿Y tú, Rodrigo? ¿Cómo pudiste? Eres un hombre enfermo acostándose con mi madre y conmigo, me das asco. ¿Y qué pasa con papá? Mamá, él no se merece esto», gritó de nuevo Alejandra. Y realmente no lo merecía. Elías fue un gran esposo y siempre lo dio todo por su esposa y su única hija. Su amor por ellas trascendía el tiempo y el espacio, y efectivamente el hombre quedaría devastado. Cariño, trata de entender. Tu padre y yo, bueno, nunca estuve bien. Selena intentó discutir, pero las cosas solo estaban empeorando. Tengo mucho que contarte. La joven gritó que su mundo se había derrumbado y que apenas podía quedarse de pie. Con una última mirada a la lúgubre escena, Alejandra se dio vuelta y salió corriendo del piso. El grito de Selena resonó detrás de ella, pero ya era demasiado tarde.
El dolor en su corazón era insoportable. La confianza y el amor que había depositado en su prometido y su madre fue pisoteada y destruida. La joven dejó la pintura tirada, como un amargo símbolo de un amor que ahora parecía tan falso como la felicidad que él le había prometido. La verdad estaba allí, cruda y sin adornos, y nada podía borrar la imagen de su madre y su prometido juntos en la cama. El amor que sentía por ellos se convirtió en odio y dolor. Era una herida que nunca sanaría. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Esa pobre joven estaba a punto de sufrir algo inimaginable. Distraída por la traición que acababa de presenciar, Alejandra corría por las calles consumida por el dolor y la ira. Esto hizo que no viera el auto que venía hacia ella. El vehículo chocó contra ella, haciéndola volar por los aires antes de aterrizar con un ruido sordo en el suelo. La joven yacía inmóvil, la conciencia se desvanecía como la oscuridad que se cerró a su alrededor. El sonido de las sirenas resonó en la noche como un anuncio del caos que reinaba en la vida de todos los que la amaban. La noticia fue como una flecha afilada que se clavó en el corazón de todos los que la conocían. Ahora, Alejandra yacía inmóvil en una cama de hospital, conectada a una máquina que la ayudaba a respirar. Su vida pendía de un hilo. Selena, a pesar de sus luchas internas, se sentó junto a su hija con una expresión de asombro permanente en el rostro. Sus ojos, una vez llenos de alegría, ahora eran dos pozos de desesperación. A su lado estaba Rodrigo, con su rostro pálido y su mirada lejana. Él no dijo nada, solo se quedaba ahí, y sus ojos estaban fijos en la joven. Elías llegó al día siguiente. El hombre vivía en otra ciudad y tuvo que correr para llegar al hospital. El susto de ver a su hija en tal condición lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Casi no podía creer lo que vio su pequeña Alejandra tan vibrante y llena de vida. Él también estaba ahí y en silencio. ¿Cómo está?, el padre preguntó acercándose al médico. Su voz era ronca y en su rostro se podía apreciar la preocupación. El doctor le respondió: estable, por ahora, pero está en coma y su cuerpo está luchando. Sufrió un trauma importante y hay que esperar y ver cómo reacciona en los próximos días. Su expresión era profesional, pero sus ojos reflejaban tristeza. Elías asintió, aceptando la dura realidad, y luego miró a Rodrigo con una mirada dura y resentida. Los dos eran amigos, pero una mujer, Selena, se había interpuesto entre ellos. Ahora la historia parecía repetirse de una manera más oscura y dolorosa. Estaban pasando días agonizantes y todos esperaban alguna señal de la joven. Los doctores luchaban por mantenerla estable, mientras familiares y amigos se turnaban en la sala de espera, manteniendo constante vigilia. En la madrugada del cuarto día, cuando la luz del amanecer comenzaba a entrar por las ventanas, los médicos finalmente trajeron alentadoras noticias. El doctor anunció: Alejandra despertó, todavía está débil, pero está consciente. La sala de espera estalló en un alivio agridulce. Los padres se miraron cada uno con sus propias preocupaciones, mientras Rodrigo permaneció en silencio con solo una sonrisa reconfortante. Los tres entraron a la habitación. La joven no dejaba que nadie más la tocara, solo su padre. Selena y Rodrigo no eran nada para ella en ese momento. Sin embargo, el doctor necesitaba revelar una cosa más, y lamentablemente comenzó con una mirada angustiada, mientras les daba la mala noticia. Alejandra tiene su hígado comprometido debido al accidente, y ahora necesita un trasplante. Ya que ella es hija única, los padres son los primeros en hacerse la prueba. Voy a hacer la prueba. La madre se ofreció voluntariamente, rompiendo el silencio que se había instalado en la habitación. Ella era la madre de la joven. Después de todo, tenía que ser compatible, pero el resultado de la prueba mostró que sorprendentemente no era así. La siguiente esperanza estaba en Elías, su padre, su mejor amigo, el hombre que había criado a Alejandra como su princesita, a quien ella amaba más que a nada y que siempre estuvo presente en cada momento de su vida. Siempre fue su refugio seguro. Pero cuando el resultado de la prueba de Elías regresó, después de un tiempo, dejó a todos ahí consumidos por ansiedad y la preocupación. También volvió la desesperación negativa, preguntándose cómo había podido suceder eso. Elías, desafortunadamente no eres compatible, ¿ok? Bueno. El médico hizo una pausa para elegir sus palabras con cuidado, ya que sabía que lo que iba a decir crearía caos en esa familia conflictiva. Alejandra no es tu hija biológica.
no comparten el mismo ADN, le dijo el doctor. El shock era palpable. Elías miró al doctor con incredulidad, mientras la joven ya estaba atónita por la traición y la condición de su hígado. Sentía que su mundo se desmoronaba y dijo: ¿Qué? ¿Cómo no es mi padre? Tartamudeó, sintiendo un fuego ardiente de miedo inundándola. A su lado estaba una pálida Selena, cuya expresión indicaba que escondía una verdad que había ocultado todos estos años. Su marido, en cambio, parecía haber sido golpeado con una fuerza inconmensurable. La verdad estaba allí, y era cruel e implacable. Alejandra, la niña que había amado y criado como su propia hija, no era su hija. Las implicaciones de esta revelación fueron un golpe aplastante, y el silencio que siguió fue el más profundo y doloroso. Sin embargo, el tiempo estaba pasando y la joven necesitaba el trasplante. Entonces, interrumpiendo el ambiente que había en la habitación, el doctor anunció: «Bueno, lamentablemente tenemos que ponerla en lista de espera. Hay una persona más», gritó la madre con voz débil y temblorosa. Todos la miraron desconcertados. Selena giró sus ojos hacia el prometido de su hija y las lágrimas ya caían por su rostro. «Rodrigo», murmuró ella con su voz que apenas se escuchó. El shock en el rostro del hombre fue indescriptible. «¿Yo? ¿A qué te refieres?». La habitación cayó en un silencio sepulcral, mientras todos intentaron entender lo que estaba pasando. El amante miró a la mujer confundido, buscando respuestas. «Rodrigo, Alejandra...». Selena hizo una pausa y tragó saliva. Le costaba sacar las palabras. Ella es tu hija». El tiempo pareció detenerse. Elías estaba paralizado mirando a su esposa, visiblemente pálida. «¿De qué estás hablando, Selena? ¿Estás loca?». En ese instante, ella no vio otra opción que explicar todo. No había nada que hacer. Entonces, dijo entre lágrimas: «Cuando quedé embarazada, no sabía de quién era. Estaba contigo y Rodrigo, tuvimos una aventura». Elías dejó escapar un grito de desesperación y su expresión se retorció de dolor y enojo. «¿Estás bromeando?». Los ojos de la joven estaban muy abiertos. Mientras miraba a su madre, sintió un nudo de dolor en su pecho y un mareo abrumador. La habitación parecía dar vueltas alrededor de ella. «Lo siento mucho», dijo Selena. «Lo siento mucho, amor». Luego, reveló que habían estado teniendo una relación extramatrimonial desde entonces, pero nunca le contó sobre su hija. Alejandra se quedó asombrada y lloraba en silencio, ya que ni siquiera podía procesar lo que allí se estaba revelando. Su prometido, el hombre con el que imaginaba pasar el resto de su vida, era su padre. Esto no le podía estar pasando. En ese momento, la joven vomitó, porque la realidad la golpeó aún más fuerte y su relación fuera de lo normal le hizo sentir asco de sí misma. El médico se apresuró a rescatarla llamando a las enfermeras y rápidamente ordenó que la prueba de compatibilidad de Rodrigo fuera precisa. Mientras tanto, Elías salió furioso de la habitación. Selena se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos mientras sollozaba de terror. Al final del día, se confirmó que Rodrigo era donante compatible y a pesar de todo, la operación estaba programada. Alejandra fue operada de urgencia y odiaba la idea de tener un trozo de aquel hombre repulsivo dentro de ella. Pero quería vivir y sobre todo, quería tener la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de toda aquella humillación y deslealtad. Al final, la joven decidió rehacer su vida en una nueva ciudad, lejos de los escándalos y para olvidar los recuerdos y a quienes la traicionaron y traumatizaron. La ciudad grande y anónima era el refugio perfecto. Nunca volvió a hablar con su madre ni con Rodrigo, porque el amargo recuerdo de la infidelidad era aún demasiado fuerte. La única figura familiar que le quedaba era Elías. Él se mudó con su hija a la nueva ciudad y se comprometió a ayudarla y guiarla en su viaje hacia la recuperación. Juntos se adaptaron a esta nueva realidad, encontrando consuelo mutuo y trabajando para sanar sus cicatrices emocionales. Con su padre a su lado, Alejandra encontró las fuerzas y la esperanza para un futuro más pacífico, si bien trágico. Si te gustó la historia, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá también. No olvides suscribirte al canal, dar un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.
Un abrazo y nos vemos en la próxima historia que te tocará el alma.